Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. El día de hoy estudiamos el tema Palabras de vida eterna. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Amigos, cuando Jesús habló de sí mismo como el pan de vida, según Juan capítulo 6, versículo 35, invitó a sus oyentes y a nosotros a comer ese pan, es decir, conocerle y asimilar sus palabras, según Juan capítulo 6, versículo 51. Muchos no comprendieron la profundidad de sus palabras. Lamentablemente, decidieron dejar de seguirle, según Juan capítulo 6, versículo 66. Pero los apóstoles sí comprendieron. Jesús es el único que puede impartir vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 68. Ahora, vamos a la pregunta para hoy. Según Juan capítulo 6, versículo 61 al 68, cuando Jesús preguntó a sus discípulos si querían dejarlo, ¿cuál fue el significado de la respuesta de Pedro? En Juan 6, 61 al 68, Jesús aborda a sus discípulos después de que muchos de sus seguidores lo abandonan, debido a la dificultad de sus enseñanzas sobre ser el pan de vida. Jesús pregunta a los 12 si ellos también quieren irse. La respuesta de Pedro es significativa y poderosa. Juan 6, 68, Pedro le dice al Señor aquí en este texto: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuál es el significado de estas palabras, de esta respuesta de Pedro? En primer lugar, estas palabras significan reconocimiento de la singularidad de Jesús. Pedro reconoce que no hay ningún otro a quien puedan acudir para encontrar la verdad y la vida eterna. Este reconocimiento muestra una profunda comprensión de la singularidad de Jesús como el único mediador y salvador. En segundo lugar, muestra confianza en las palabras de Jesús. Pedro declara que Jesús tiene las palabras de vida eterna, mostrando su fe en las enseñanzas y promesas de Jesús. A pesar de no comprender completamente todo lo que Jesús había dicho, Pedro confía en que las palabras de Jesús llevan a la vida eterna. En tercer lugar está la lealtad y el compromiso. La respuesta de Pedro también refleja una lealtad y compromiso inquebrantables hacia Jesús. A pesar de las dudas y desafíos, Pedro y los otros discípulos eligen quedarse con Jesús porque saben que Él es la fuente de vida eterna. Él es la verdad. Y en cuarto lugar está la reafirmación de fe. La declaración de Pedro es una reafirmación de su fe en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. A pesar de la deserción de muchos seguidores, Pedro reafirma su creencia en la identidad y misión de Jesús. Ahora, la respuesta de Pedro destaca una fe madura y una comprensión profunda de la identidad de Jesús. Muestra que, a pesar de los desafíos y las enseñanzas difíciles, Pedro y los discípulos eligen seguir a Jesús porque reconocen que solo en Él hay vida eterna y verdad. Ahora, ¿cómo recibimos la vida eterna? Según Juan capítulo 3, versículo 15, 16 y capítulo 5, versículo 24, capítulo 6, versículo 40, 47 y capítulo 8, versículo 31. Capítulo 12, versículo 46 y capítulo 20, versículo 31. Según estos textos, ¿cómo recibimos la vida eterna? Recibimos vida eterna a través de su palabra, según Juan capítulo 5, versículo 24, al trabajar para alimentarnos de Él cada día, según Juan capítulo 6, versículo 27, al creer en Él, según Juan capítulo 6, versículo 47, al seguirle, según Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Les menciono los textos para que lo puedan tener como base a lo que estamos diciendo. También recibimos vida eterna
al desearla más que la vida física, según Juan capítulo 12, versículo 25. Y también cuando llegamos a conocerle, según Juan capítulo 17, versículo 3. Recibir la vida eterna es un tema central en el estudio de la fe cristiana. En primer lugar, podemos recibirla también creyendo en Jesús, según Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe en Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador es fundamental. Creer en Él nos da acceso a la vida eterna. En segundo lugar, escuchando y creyendo en la palabra de Dios, según Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escuchar las enseñanzas de Jesús y creer en Dios, quien lo envió, es esencial para obtener la vida eterna. En tercer lugar, viendo y creyendo en el Hijo, según Juan capítulo 6, versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y creer en Él es parte de recibir la vida eterna y la promesa de la resurrección. En cuarto lugar, permaneciendo en la palabra de Jesús, según Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ser discípulo de Jesús implica permanecer en sus enseñanzas, lo cual es clave para la vida eterna. En quinto lugar, no permaneciendo en las tinieblas. Juan capítulo 12, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Creer en Jesús nos saca de la oscuridad espiritual y nos lleva a la luz, lo que es vital para la vida eterna. En sexto lugar, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creer en la identidad y misión de Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios es fundamental para tener vida eterna en su nombre. Amigos queridos, al final lo que queremos sintetizar es que la vida eterna no es algo que se gana. La vida eterna no es algo que usted consigue simplemente porque dice, me la voy a ganar, la voy a conseguir, voy a hacer para conseguirla. La vida eterna es un regalo que el Señor te otorga. Es un regalo que viene de Dios, siguiendo su palabra, obedeciéndole y haciendo su voluntad. No es que me la gane. Como ya yo soy salvo por el Señor, entonces yo tengo que hacer la voluntad del Señor, obedecerle y serle fiel. Para recibir la vida eterna, es necesario creer en Jesucristo, escuchar y creer en la palabra de Dios, permanecer en las enseñanzas de Jesús y vivir en la luz que Él ofrece. La vida eterna es un regalo ofrecido a todos los que ponen su fe en Jesús y siguen sus enseñanzas. Amigos, una vez más, les agradecemos por estudiar con nosotros estas maravillosas lecciones. Les animamos a que puedan suscribirse a nuestro canal y compartir cada una de nuestras lecciones y los contenidos que compartimos. Así que será hasta mañana. Dios te bendiga.